y militarmente. Entonces el general Pando, que era el jefe del Partido Liberal, le propone a Zárate una alianza para combatir contra los conservadores que tenían su sede en Sucre, a cambio de recuperar todas sus tierras. El auténtico ejército aymara que tenía a la cabeza Pablo Zárate, conocido como el temible Vilca, acepta el trato, se incorpora a la guerra, gracias a él se gana la guerra, y entonces sus aliados del Partido Liberal, supuestamente modernizante, se dan cuenta de que la verdadera fuerza la tenía el ejército aymara, y entonces, de la manera más simple, lo traiciona, lo descabeza, somete a juicio y ejecuta a sus 30 generales más importantes, y por supuesto acaba ejecutando también al propio Zárate Vilca. No solo eso, no solamente los traicionan y no les devuelven sus tierras, sino que los liberales se agarran las tierras que quedaban, y el propio general Pando se queda con las tierras de Zárate Vilca en la península de Taraco. Esa es la historia de un Estado absolutamente colonial, que no tiene nada que envidiarle a la colonialidad española. La mantiene, la fortalece, y encima es reconocido como una república supuestamente independiente y nueva en América Latina. Y otra vez, a ese general Pando, cuyo mayor mérito es haber cometido esa traición, le ponemos su nombre a un departamento. Cosa que parece difícilmente reversible a estas alturas, porque los pandinos tenían mucho orgullo de ser pandinos. No van a aceptar así nomás que le quiten el nombre de un traidor esencial y absolutamente colonial. Llega la Revolución del 52, y ahí antes, en la Guerra del Chaco, el campesinado boliviano, que va a combatir por primera vez reclutado así en cuarteles ya al estilo moderno, toma conciencia pues de lo que es el país, entra en contacto con otros sectores, y de ahí sale el invento del sindicato agrario, del sindicato campesino, un invento que yo sepa único de Bolivia, que tiene un elemento profundamente renovador, revolucionario y positivo, que es la organización de los peones de las haciendas, pero tiene un elemento que ha resultado con el tiempo perturbador, que es el haber asumido una forma occidental de organización a costa de debilitar la forma tradicional de organización comunitaria. Igual, con eso y con todo, el sindicato agrario ha sido uno de los puntales de la Revolución del 52, y se conservan documentales donde se ve desfilando por las calles de La Paz a las milicias campesinas conjuntamente con las milicias obreras, los obreros mineros con sus cascos y los campesinos con sus luchos. Y ese nuevo gobierno toma medidas a favor de los campesinos, pero medidas coloniales. Porque el otro factor, aparte del que mencioné, que me parece el capital, que es entender que la colonialidad consiste en la convicción de que hay pueblos de primera y pueblos de segunda, hay otro elemento, a mi juicio, sustancial de la mentalidad colonial, y es la de sustituir al sujeto de la sociedad principal, que era la comunidad, por un nuevo sujeto que es el individuo. Y la Revolución del 52, a la hora de decidir grandes reformas en favor de la mayoría campesina e indígena del país, lo hace desde la mentalidad individualista y no comunitaria. Y la reforma agraria es una reforma en que se reconoce la propiedad individual de la tierra, y con eso la reforma agraria siembra la semilla de su futuro fracaso. Y después, lo más impresionante, la reforma educativa. Si algo venían demandando los pueblos indígenas en nuestro país desde sus comienzos, y el único que les quiso dar razón fue el primer ministro de Educación, don Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. Pero Simón Rodríguez fue expulsado de Chuquisaca por insoportable. La oligarquía chuquisaqueña no soportaba un hombre como él. Siempre nuestros pueblos han reclamado el derecho a educación y a escuela. Salvo algunos muy perspicaces,
como determinadas capitanías guaraníes del Chaco chuquisaqueño, que rechazaban la escuela, y salió el famoso capitán Maranday Machirope, salió hace 30 años por la televisión diciendo: nosotros siempre hemos estado en contra de la misión de la parroquia y de la escuela, porque son dos instrumentos colonizadores. Y tenía razón. Bien, la reforma educativa de la Revolución del 52, que fue el año 55, una reforma educativa que reconocía el derecho a la educación gratuita, universal, para todos. Hasta ahí qué bien. Pero en castellano. Entonces a los niños y niñas, aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, etc., se les enseñaba a leer en un idioma ajeno. Otra cosa hubiera sido que tuvieran escuela en su idioma y como parte de esa escuela el aprendizaje del castellano, que era necesario, pero no aprender en un idioma ajeno que no era el suyo, con lo cual además su idioma aparecía en su propia conciencia como devaluado. Por tanto, las medidas de la Revolución del 52 fueron unas medidas coloniales. Y por eso esa revolución acabó fracasando. En su propia carga genética estaba la carga colonial que la condenaba al fracaso al que fue sometida poco tiempo después. Y entonces vienen ya los tiempos modernos. Y a partir de 1978, cuando ya termina el fracaso de esa revolución del 52, y el país está en una crisis terrible, nos llevamos la sorpresa, y yo no me voy a olvidar porque esa sorpresa se puso de manifiesto el día 19 de julio del 78, así de concreto, cuando tuvimos unas elecciones, las primeras elecciones democráticas después de la dictadura de Banzer, en que el candidato del PIN de Banzer se suponía que tenía que ser el ganador porque todo el campesinado del país iba a votar por él porque estaban en el pacto militar campesino. Llega el día de las elecciones y ese general gana en las ciudades y pierde en el campo en los 9 departamentos. Y entonces resulta que sin que la opinión urbana, intelectual, oficial, universitaria se diera cuenta, algo sustancial había cambiado en el país. La conciencia campesina había empezado a convertirse en conciencia indígena, lo cual le da personalidad, le da calidad, le da consistencia. Y al año siguiente se refunda la Confederación Campesina, que sigue llamándose Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, hasta el día de hoy se llama así. Pero en su tesis política ya hay una absolutamente nueva afirmación de conciencia indígena, de importancia y reconocimiento orgulloso de su calidad cultural, étnico-cultural, que va mucho más allá de lo meramente campesino, que es meramente social. Yo creo que en